Hola a todos, bienvenidos. Esta es la segunda parte del video de unboxing del artículo de Starlink. Por fin, ahora llegó la antena. Entonces, déjenme mostrarles la caja en la que viene. Como pueden ver, es una caja algo grande. Vamos entonces a proceder con el unboxing. Como les comentaba en el video anterior, esto pues es un formato diferente al que voy a estar manejando, pero pues va a ser importante porque con esto es con lo que voy a poder streamear en teoría en buena calidad. Entonces pues vamos a proceder a abrirlo. Antes que nada creo que también es bueno, bueno, realmente no hay mayor detalle en esto. Tenemos la parte de enfrente donde se puede ver la forma de la antena. Por ahí dice Starlink y el logotipo de la X de SpaceX. Todo lo demás está del color de la caja. Entonces, voy a proceder a abrir. Corto unos tapes aquí. Y trae unos tapes por este lado. Ok, ya vi que no va a ser buena idea abrirla de esta manera porque se nos va a caer la antena. Entonces la voy a recostar. Y ahora sí puedo proceder a abrirla. Por aquí, por acá. Y ok. Abrir la caja, como les había mostrado. Tenemos esto. Y voy a darle vuelta. Entonces, lo primero que tenemos aquí viene siendo un instructivo rápido, donde se está mostrando cómo tiene que ir acomodada la antena, no se debe mover con la mano, de dónde viene la alimentación, hacia dónde sale el Ethernet y bueno, pues que hay que descargar la aplicación. Ok, es algo muy sencillo, no tenemos nada del otro lado. Continuamos. Trae esta parte de aquí, solamente es una cubierta, parece como estas cubiertas que se le ponen a las llantas de repuesto de los autos. Nada por aquí. Y lo siguiente, ahora sí, viene lo bueno. Manual de usuario. Es muy parecido a las otras instrucciones, ¿no? Vienen varios idiomas. No vamos a darle mucha importancia ahorita a eso. Lo que sigue. La base, que como ya les comenté en el video anterior no voy a estar utilizando esta. Yo voy a montar la antena en un tubo de acero galvanizado. De hecho, antes de continuar, creo que ahí podemos tener una visión más exacta de qué es lo que está pasando aquí. Estaba algo lejos. Ok, continuamos. Trae ya conectados los cables y el de energía. Entonces, para poder removerlo, voy a quitar la conexión. Los cables de hecho se ven bastante robustos. Y pues bueno, es básicamente esto, ¿no? Algo muy simple, muy bonito. Ok, aquí es donde están las luces que nos van a dar la indicación de qué es lo que está pasando. En cada uno de los conectores. Pero fuera de eso, nada más. Cable de conexión a la corriente eléctrica. Ok.
Este es el cable que va a venir desde el techo. Es un cable de 30 metros, si no me equivoco. Su conector. Pero no lo voy a sacar todavía porque está directamente en la antena. Ahora sí, les voy a mostrar el router. Vamos a bajar un poquito el brillo. Y este, ahora sí, es el router que voy a estar utilizando. Como pueden ver, sí es bastante bonito. Y bueno, pues no les muestro el otro lado porque vienen datos medio importantes ahí. Ok. Entonces, voy a ponerlo así. De este lado está la conexión, ahora sí, el Ethernet que sale. A mí me llegó la antena redonda. Entonces esta antena trae el router que sí tiene salida Ethernet, lo cual pues me va a ser de bastante utilidad. La antena cuadrada que se está entregando ahorita en Estados Unidos no trae esa conexión. Es estrictamente Wi-Fi y pues bueno, no soy muy fan de eso, al menos para estabilidad de conexión. Lo que me está gustando es que ya trae todos los cables, no tengo yo que adquirir nada por separado. ¿Qué más? Bueno, pues ahora sí yo creo que ya puedo proceder a mostrar a la estrella del video. Voy a quitar nada más este protector, que es donde venían las demás piezas. Y... ok, me está costando un poco porque está muy grande todo esto. Bien. El cable viene fijo a la antena. No es como que lo pueda remover, entonces tengo que sacar todo el conjunto. Pero aquí está. Espera un momento. No quiero ir a tener un accidente. La parte trasera de la antena. Y la parte frontal de la antena. Pues no sé exactamente qué estaba esperando. Pues es una antena muy bonita, por cierto. Se nota cierto patrón hexagonal. No creo que se alcance a ver en el video. Pero... sí, es una antena. Esta antena lo que tiene es un conjunto de motores para irse ajustando en la posición, supongo, es lo que entendí. Y también trae, si le cae nieve encima, que aquí pues, difícilmente va a suceder, la derrite, trae para derretir nieve. Creo que es lo más relevante de lo que leí. Entonces, bueno, voy a hacer un acomodo rápido para volver con ustedes. Antes de continuar con el video, quisiera mostrarles ahora sí un primer plano de cómo viene acomodada. Está padre, ¿no? Kit ahí bonito. Bueno, pues como pudieron ver, ese es el contenido de la antena de Starlink. Voy a añadirles también en este mismo video un clip de cómo queda ya puesta la antena montada en el tubo, cómo queda el router ya instalado y pues una prueba rápida de velocidad para ver pues qué es lo que nos está otorgando la conexión. Bien, pues así queda ya instalada la antena. Como dije, la puse en un tubo de acero galvanizado. El soporte se ajusta al tubo de esta manera. Los tornillos agarran el tubo y ya nada más yo puse una protección para el cable, una plica. La antena ajustó automáticamente su posición y tras 20 minutos ya tenía localizados los satélites. Así queda puesto ya el router. Ya lo tengo con su regulador de pared para proteger el equipo. El filtro está demasiado grueso, entonces pues fue un poco difícil sacarlo y necesito conseguir una tapa adecuada para esto. Ahorita se ve pues algo feo. El router, como lo veíamos en el video, tiene esta forma peculiar. Siento que se basaron un poquito en la Cybertruck. Está muy bonito.
Según el setup, si la luz está blanca, está estática, significa que tenemos buena señal. Y pues este viene siendo. Vamos a ver ahora la prueba de velocidad. Ya listo con la prueba de velocidad. Entonces voy a brincar rápidamente a la ventana principal. Y hola a todos, les presento el overlay que voy a estar utilizando para los streams. Como pueden ver, tiene su transición, su ventana de espera, por ahí también tiene una ventana de despedida. Voy a estar pues, acá en la pantalla con un fondo verde y mis redes sociales en la parte de abajo. Pero bueno, vámonos a lo que importa en este momento, que es hacer la prueba de velocidad del servicio ya instalado. Entonces, para esto estoy utilizando el navegador Google. Voy a recurrir al servicio Speed Test de Ookla. Voy entrando y lo que puedo ver de inicio es es SpaceX Starlink y conectado a un servidor de Total Play. Bueno, presiono inicio para comenzar a ver cómo se comporta la prueba. Pues son ya casi, más de 200 megas de velocidad. Va subiendo, acercándose 280. Ok, sí, definitivamente es mucho mejor que lo que tenía. Un poquito aquí para arriba, un ping de 71. No está muy bien, pero bueno, puedo trabajar con eso. Y 22 megas de subida. 20, ok, vamos a ver en qué termina. Ok, ping de 71, no es el mejor. Descarga de 286, es bastante buena. Y una carga de 20.31. Puedo trabajar perfectamente con esto para hacer streams. Y pues vaya, pues trabajo en general. Ok, entonces si esto se mantiene estable, pues voy a poder ya estar haciendo streams de forma constante. Lo siguiente va a ser una dinámica donde voy a seleccionar entre 8 juegos diferentes de manera aleatoria para definir cuál es el que voy a streamear primero. Voy a desarrollar un programa sencillo de selección y pues, lo estarán viendo la siguiente semana. Entonces, pues sin más que decir, muchísimas gracias por ver el video. Les dejo aquí a mi lado las redes sociales donde pueden encontrarme. Voy a empezar a poner más contenido y pues nos vemos luego.